programación y los sistemas multiusuarios introdujeron números, conceptos de intersección entre nosotros y la máquina. En 1990, que viene a ser la tercera era de la evolución, comenzó a mediados de ese año, donde el sistema distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutaba funciones concurrentemente y comunicándose con alguna otra. Ahí vino a haber un incremento más notable de la complejidad entre los sistemas informáticos. En el siglo XXI, que viene la cuarta era de evolución, las computadoras individuales y los programas de computadores tuvieron un impacto colectivo y del software, ya que podrían ser controladas personalmente por unos sistemas operativos sofisticados, avanzando así de manera, convirtiéndose de manera avanzada en la norma. En los tipos de software podemos ver que tenemos un software de sistema, viene a ser un software básico o un sistema operativo, cuyo objetivo es facilitar el uso del computador. Tenemos, por ejemplo, hoy en día ya los programas que vienen a ser el Windows, XP, la edición, el Linux, el Mac. Y dentro de estos también podemos incluir los programas de utilidad, que pueden ser de mantenimiento, como discos, liberador de espacio. También tenemos el software de aplicación. A ver, Luz, ¿me permites? Sí. A ver, la idea era solamente la historia. Bueno, ya la terminaste, creo. Lo otro ya es un poco como un trabajo. ¿Listo? Le damos el pase a Darwin. Ya, profesor. A ver, Darwin, por favor. Céntrese en la historia del software nada más, ¿ya? A ver, según la historia del software, dice que en los primeros años del software se crearon varios diferentes software de programación. Y el software se encuentra cuando ingresas a una computadora, a un celular inteligente o una consola de videojuegos. El software ha tenido varios cambios a lo largo de los años. Y cada vez, a pasar de los años, se ha vuelto cada vez más complejo. Darwin, ¿sigue?
Darwin, ¿eso es todo? Pero se fue el internet, pero Bueno. A ver, tengo preguntas. Y ahí lo dejamos. Ya, Darwin, no puedo. A ver. Luz. Luz. ¿Estás ahí, verdad? Luz. Sí, A ver, he Luz. apagado mi micro. Sí, te pregunto, cuando estabas exponiendo, hablaste en una de las etapas, creo que sin temor a equivocarme fue en la tercera, en la segunda, cuando hablaste de multiprogramación. ¿A qué te refieres? ¿Qué es multiprogramación? ¿A qué me refiero con multiprogramación? Sí. Ya. ¿Tienes alguna idea? Porque hablaste de multiprogramación, por eso lo he anotado yo todo lo que han estado diciendo para poder hacer las preguntas correspondientes y aclarar algunos términos, ¿no? De que, algo de que se centra de que podrían hacer trabajos abriendo un programa y al mismo tiempo tener otro. Eso es para ti multiprogramación. O sea, para O ti la sea que lo multiprogramación... A ver, habían te cuento. Para ti la del multiprogramación de un... sistema operativo. Claro, para ti la multiprogramación de un software, en este caso del sistema operativo que mencionaste, es aquella característica que debe de tener el software de poder hacer varios programas a la vez. Varias tareas en una Claro, memoria varias tareas, principal, o sea, de pero poder... de manera de que se esté usando el procesador. Esa es multiprogramación. Yo es lo que he entendido. No, sí es cierto, Luz. Bueno, para aclararles a todos, el término multiprogramación se refiere a una de las características más fuertes que tiene un software y un hardware cuando trabajan de manera coordinada. Por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo en nuestra computadora, podemos escuchar música a la misma vez que escribimos, ¿verdad? Entonces hace una simulación de lo que es multiprogramación, o sea, puede hacer diferentes actividades o el uso de varios softwares a la vez y darnos la impresión a nuestro sentido de que lo está haciendo a la misma vez al tiempo. Pero eso es una falacia. Les digo que es una falacia, ¿por qué? Porque la computadora no lo hace a la misma vez. Todo tiene un tiempo en el cual atiende, sino que la velocidad del sonido y la velocidad de la energía eléctrica es tan rápida que es más rápida que nuestros sentidos y nosotros no percibimos el espacio o el tiempo que se demora en atender una y otra actividad. A ese espacio que demora se le ha llamado multiprogramación, al efecto que causan las computadoras que al parecer las hacen al mismo tiempo las actividades, ¿ya? A veces estamos imprimiendo, escuchando música y escribiendo incluso. Y parece que lo hiciéramos al mismo tiempo, ¿no? Pero no es verdad. Pero a ese efecto que simula se le conoce como multiprogramación. Ya, no nos olvidemos de ese detalle. Luz, pero ¿cuál fue el primer software que se vio?
quería hacerte una pregunta. Según la historia que tú has investigado, ¿cuál es el primer software que existió? ¿Cómo se llamó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde nació? ¿Cómo? ¿No? ¿O no hay esa investigación? Luz. Sí, solo que estaba buscando mi archivo. A ver, busca el archivo, tienes un par de minutos. Necesitamos saber cuál fue el primer software que se creó o que existió, ¿no? Les cuento que antes el software mientras Luz investiga un poco, que antes los softwares se escribían o los programas se escribían en tarjetas perforadas, así como las máquinas de escribir, nosotros escribíamos en tarjetas perforadas. Ahí escribíamos nuestro código y para ejecutar ese código teníamos que hacer una cola inmensa donde un centro de procesamiento de datos dejábamos nuestra tarjeta perforada y al otro día nos decían recién si estaba bien o no las tarjetas, el programa que habíamos hecho, cosa que no sucede ahora, ¿no? Que ahora nosotros estamos haciendo el software y en el mismo momento nos dice si está mal o está bien el software, ¿no? ¿Qué fue, Luz? ¿Investigaste? ¿Encontraste tu archivo? Fue desarrollado en 1961 y fue llamado CTSS, ¿Cómo? que viene a ser compatible equipo sharing El sharing. system. Ajá. ¿Podrías enviar Y al fue WhatsApp desarrollado por Microsoft. ¿Podrías enviar esa información al WhatsApp para compartirla con tus compañeros? El primer software que apareció fue tal, con las abreviaturas que tienes ahí, y fue creada por Microsoft, ¿no es cierto? Ese pedacito Sí. nada más envíalo, ¿sí? Al WhatsApp para que tus compañeros vean el tema de eso. Eso es muy cierto lo que acabas de decir, ¿no? Luego tengo más preguntitas para hacer, todavía faltan 7 minutos para que venza esta reunión, luego ya los invito a la otra. Vamos a empezar pues con el otro grupo. A ver. Vamos a ver, está Gilia, está Verónica y está Ángelo. Empezamos con Verónica. Luego sigue Ángelo y luego sigue Gillian. Gillian, yo espero que lo esté diciendo bien, ¿eh? Si no me corrige, señorita. Ya, a ver, empezamos con Verónica. La chica que no tiene miedo. A ver, vamos a ver, Verónica. La historia del hardware, ¿verdad? La historia del hardware, señorita. Ya. A ver, le voy a dar una pequeña introducción a lo que yo entendí. Se dice que la máquina, o sea, en la historia del hardware, se dice que esta máquina electrónica fue desarrollada por una supervisión. Fue creada por John Presper y John Williams y constituyó en las bases del ENIAC. Y si se preguntan qué es la ENIAC, son las siglas de computador e investigador numérico electrónico. Se dice también que en la Segunda Guerra Mundial provocó un gran interés en el desarrollo de las computadoras. El aparato era totalmente electrónico del cómputo. También tenemos algunas características que nos dan sobre de que pesaba 27 toneladas, medía 2,4 metros por 0,9 por 30 metros y utilizaba más de 1500 conmutadores electromagnéticos. Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores
y su programa era un software. Cuando requería modificaciones tardaba una semana de instalación manual. Y su clasificación evolutiva del hardware del computador electrónico está dividida en 4 generaciones, a lo que yo he investigado. ¿Podrías contarnos sobre las 4 generaciones? Sí. A ver, cuéntanos. Tenemos la primera generación de 1945 a 1956. Se dice que esta generación se identifica por el hecho de que la tecnología electrónica estaba basada en los tubos de vacío, más conocido como los bulbos electrónicos. En aquel entonces se dice que las computadoras ya manejaban información alfabética con la misma facilidad que la numérica y utilizaban desde el principio. También se dice que revolucionó con respecto a las máquinas de cálculo anteriores. Consiste que ahora el procesador electrónico puede tomar decisiones lógicas y aplicándolas para poder realizar o bien una operación u otra. Esto es posible, lógicamente, si se ha comunicado previamente a la máquina cómo comportarse en los diferentes casos posibles. Y les puedo brindar algunas características principales. Que dice, 1 es la válvula electrónica, que ya les hablé sobre los tubos al vacío. 2, se construye el ordenador ENIAC, que también ya les hablé, de grandes dimensiones de hasta 30 toneladas. Se decía también que tenía un alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de hasta 30 kilowatts y la posibilidad de fundirse era bastante grande. El almacenamiento de la información en tambor magnético interior. Un tambor magnético disponía de su interior del ordenador y recogía y memorizaba datos y los programaba mediante tarjetas. El lenguaje de la máquina, la programación se codificaba en un lenguaje muy denominado. Consistía en la yuxtaposición de largos bits o cadenas de 0 y 1, como hemos estado viendo en clases anteriores o en las otras clases. La iniciativa se aventuró a entrar a este campo y se inició en la fabricación de computadoras en serie. Y podemos pasar a la segunda generación, que es de 1957 a 1963. Esta generación nace con el uso de un transitor que constituyó a los bulbos electrónicos que ya les estaba hablando. El invento del transitor en 1948 les valió el premio Nobel a los estadounidenses, Walter y John, de las que ya le había hablado. Con esto se da paso decisivo no solo en la computación, sino en toda la electrónica. En cuanto a la programación, se basa en lenguajes de máquina, ensamblados, también llamados lenguajes simbólicos. Estos usaban abreviaciones para las instrucciones como ADD era sumar en lugar de números. Con esta programación se hizo menos engorrosa, así es. Después de estos lenguajes ensamblados se empezaron a desarrollar los lenguajes de alto nivel, como el Fortran en 1954 y el Colbot en 1959. Así se inicia el desarrollo de los llamados sistemas de cómputo. El avance del hardware cada vez se estaba tecnologizando. A partir de 1950 las computadoras se hacen ampliamente conocidas. Algunos pioneros de este campo habían pensado que las computadoras habían sido diseñadas por los matemáticos para el uso de las matemáticas, pero ahora se hacía evidente su potencial de uso de actividades comerciales. Y tenemos unas características principales, que es el transitor. El componente principal
es un pequeño trozo de semiconductor y se expone en los llamados circuitos transitoriados. 2. La disminución del tamaño. 3. La disminución del consumo. 4. Le Su pido que grabe. fiabilidad, que alcanza metas imaginables y los efímeros de los tubos al vacío. También tenía una mayor rapidez a la velocidad de los datos, la memoria interna y también introducción de elementos y la lenguaje de... Continuar, no te preocupes. tengo que continuar hasta las cuatro etapas. Sí, pero trata de resumirlo mucho, aunque algunos no creo que se estén durmiendo. Bueno, yo no. Estaba prestando atención a lo que estabas diciendo porque estoy tomando nota de los tubos al vacío, de los transistores de la segunda generación. Y sí, es buena información. Y a mí también me sorprendió. Sí, a ver, continúa por favor de la... Se cortó cuando justamente había acabado la segunda Sí, sí, entra generación. la Ahora voy, tercera generación, no te preocupes. por favor, compañeros, no se duerman, ¿ok? Ya. Ya, bueno. A ver. Ya, les estaba hablando sobre la tercera generación en 1964 hasta 1971. Se dice que en esta época se desarrollaron los integrados, un circuito electrónico completo sobre una pastilla a la que nominaban chip del silicio. El siguiente desarrollo mayor se da en la integración de la gran escala, que se hizo posible aglutinar miles de transistores y dispositivos relacionados en un solo circuito integrado. También tenemos también se dice que hasta 1970 las computadoras mejoraron dramáticamente en su velocidad, confiabilidad y capacidad de almacenamiento. También tenemos algunas características principales como el circuito integrado, el menor consumo, el aumento de la fiabilidad, el teleproceso, la multiprogramación, la renovación, compatibilidad, la ampliación de las aplicaciones y la mini computadora, a la que así podemos llegar hasta la cuarta generación en 1971 hasta la que decimos hasta el presente, que es hoy. Una tendencia constante en el desarrollo de los ordenadores es la miniaturización. Así es. Las redes informáticas se han vuelto cada vez más importantes en el desarrollo de la tecnología de las computadoras. Otra tendencia en el desarrollo de las computadoras es el esfuerzo para crear computadoras de quinta generación, capaces de resolver problemas complejos en formas de que pudieran llegar a considerarse creativas. Otra forma de proceso paralelo en la que se está investigando es el uso de las computadoras moleculares. Estas computadoras, los símbolos lógicos se expresan por las unidades químicas del ADN en vez de por el flujo de los electrones. Ejemplo, la miniaturización, este circuito integrado un microprocesador con solo 0.6 centímetros cuadrados y es bastante pequeño para pasar por el ojo de una aguja. Luego yo en mi trabajo había puesto imágenes de la supercomputadora en 1976, la Intel en 1971, el Data en 1966 y el Altair en 1975. Luego podemos hablar también sobre los microprocesadores. El 15 de noviembre de 1976, Intel fue que lanzó el primer microprocesador comercial del mundo, el llamado 4004. También podemos hablar sobre la supercomputadora. En el otro extremo del aspecto computacional a los microcomputadores, los poderosos supercomputadores era de la era también de las tecnologías del circuito integrado. Y así también podemos hablar sobre los mainframes y los mini computadores, que se dice que era una forma más interactiva del uso del computador que se desarrolló comercialmente a mediados de 1960.
Además, los microcomputadores eran más interactivos que las unidades centrales y pronto tendrían sus propios sistemas operativos. También podemos hablar sobre el microprocesador y la reducción de costos. Los antepasados y los minicomputadores del mundo moderno computacional personal usaban tecnologías de circuitos integrados que redujeron el tamaño del costo comparado a los transitorios discretos. También podemos decir que el microcomputador emerge. El advenimiento del microprocesador y de la memoria de estado sólido hizo la computación casera accesible. Los primeros sistemas de computadores para el aficionamiento, como el Altair 8800 y el Apple I, introducidos alrededor de 1975, marcaron el lanzamiento de los chips y los procesadores de 8 bits de bajo costo. También he agregado imágenes sobre el Apple II y el TRS-80 modelo 1. Gracias. Listo, Verónica. A ver, continuamos con... Me tocaba a... El varoncito de hardware es Ángelo Chávez. A ver, dígame, ingeniero. A ver, Ángelo, te toca conversarnos sobre la historia del hardware. Pero si mi compañera ya le explicó todo sobre la historia del hardware, más bien yo he investigado sobre avances tecnológicos del hardware, ingeniero. Me interesaría escuchar lo que tienes que decir tú. No te preocupes. Eso de los avances tecnológicos es otra cosa. Yo quiero saber sobre lo que tú corresponde al tema que estamos viendo. Porque no creo que tú tengas la misma tarea que yo. Tengo la misma información. Compártela igual. Vamos a ver si la compartes mejor que tu compañera en todo caso. Ah, bueno, entonces le explico entonces, ingeniero. Como ya lo explicó mi compañera, primero le voy a dar una introducción sobre qué significa hardware. Es todo lo físico que se puede tocar de una computadora. Y bueno, comenzamos. Después de concluir la Segunda Guerra Mundial, en 1946, esta máquina llamada hardware fue desarrollada por la supervisión de John Prester y John Williams, que construyó las bases de NIA, que ya le explicó mi compañera sobre qué es lo que era. Esto se divide en 4 generaciones. La primera generación, en la que es 1945 a la 1956. Esta generación se identifica por el hecho de la tecnología electrónica que está basada en tubos de vacío, más conocido como bulbos electrónicos. En las características principales de esta generación fueron que se desarrollaron la válvula electrónica, o también llamados tubos al vacío. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones, que tenía un peso de 30 toneladas, el alto consumo de energía, que tenía un voltaje de unos 300 voltios, el almacenamiento de la información en tambor magnético interior y el lenguaje de máquina. Entre otras también la iniciativa y entre otras la fabricación industrial. Pasamos a la segunda generación, que fue de 1957 a 1963. En esta generación nace el uso del transistor, sustituyó a los bulbos electrónicos, más dicho los tubos. El invento del transistor en 1948 le valió el premio Nobel a los estadounidenses Walter y Young. Con esto se dio un paso decisivo, no solo en la computación, sino en toda la electrónica. Las características más revelantes de las computadoras de esas épocas son las siguientes, que tenían memoria principal mejorada y constituida por núcleos magnéticos, tenían una instalación de sistemas de teleproceso, tiempo de operación de rango de microsegundos, que realizaban 100.000 instrucciones por segundo. Otra es que aparece el primer paquete de discos magnéticos removibles como medio de almacenaje.
En cuanto a la programación, se pasa del lenguaje de máquina a lenguajes, ensambladores, también llamados lenguajes simbólicos. De ahí pasamos a la tercera generación, que es de 1964 a 1971. En esta época se desarrollaron los circuitos integrados, un circuito electrónico completo, más dicho, sobre una pastilla llamada chip. Constaban inicialmente de la activación de unos cuantos transistores. Las características principales de estas computadoras de esta época eran que tenían un circuito integrado, miniaturizado y reunían centenares de elementos en una placa de silicio o también llamado chip. Tenían menor consumo, era apreciable en reducción de espacio, aumentó la fiabilidad, tenía teleprocesadores, multiprogramación, renovación de periféricos, instrumentación de sistema, compatibilidad y ampliación de las aplicaciones y la mini computadora. Pasamos a la cuarta generación, que es de 1971 hasta hoy en día, hasta el presente. Era una tendencia constante en el desarrollo de los ordenadores, en la microminiaturización, iniciativa que tiende a compartir más elementos de circuitos a un espacio de chip cada vez más pequeño. Las redes informáticas se han vuelto cada vez más importantes en el desarrollo de la tecnología de computadoras. Las redes son grupos de computadoras interconectados mediante sistemas de comunicación. La red pública Internet es un ejemplo de red de informática planetaria. Otra tendencia fue el desarrollo de las computadoras, que fue el esfuerzo para crear computadoras de quinta generación, capaces de resolver problemas complejos en formas que pudieran llegar a considerarse creativas. Otra forma de proceso paralelo que se está investigando es el uso de computadoras moleculares. En estas computadoras los símbolos lógicos se expresan por unidades químicas de ADN en vez de por el flujo de electrones habitual en las computadoras de corrientes. Las computadoras moleculares podrían llegar a resolver problemas complicados mucho más rápidamente que hoy en día las actuales, que son las supercomputadoras, y consumir mucho menos energía. Un ejemplo sería la microminiaturización, que este circuito está integrado por un microprocesador F100 que tiene con solo 0,6 centímetros cuadrados y es lo bastante pequeño para pasar por el ojo de una aguja. Gracias, eso es todo, ingeniero. Listo, Ángelo. Muchas gracias, ¿ya? Ahora Gillian, ¿estás ahí? Espere, ya, lo siento, es que está apagado mi micrófono. No te preocupes, Gillian, te escuchamos. La historia del hardware. Digo, lo que he investigado, o sea, todito ese informe. Uh-huh. No te escuché O bien, sea, digo todo, Gillian. no, digo todo lo que investigué, todito mi informe o... No, trata de Lo que he entendido. resaltarme lo más importante, digamos, no tampoco pues nos vayan a dar las 3 de la Ya. tarde escuchándote, imagínate. Ya. A ver, el hardware es hardware, ¿sí? Es una máquina física, ¿no es cierto? Que baja la dirección de un programa, almacena y manipula los datos. Originalmente, los cálculos fueron hechos por seres humanos, quienes fueron llamados computadores como título del trabajo o profesión, del trabajo, ¿no? Y
Estoy haciendo mi resumen ahorita. Lo que entendí. Y John Napier observó la multiplicación y la división de los números son realizados por la adición y la sustracción, respectivamente, no. Mientras producía las primeras tablas logarítmicas, Napier necesitaba realizar muchas multiplicaciones. Y fue en este punto que diseñó los huesos de Napier. Es un dispositivo similar a un abaco usado para la multiplicación o división. Es una de las primeros, o eso es lo que vi. No sé si será cierto, pero supongo que sí. En 1923, Wilhelm Sitka, no sé cómo se lee, pero construyó la primera calculadora mecánica digital y por lo tanto se convirtió en el padre de la era de la computación. Puesto que su máquina usó técnicas tales como dientes y engrases desarrollados primero para los relojes, también fue llamado un reloj calculador. Fue puesto en uso práctico por su amigo Johannes Kepler, quien revolucionó la astronomía. Una original calculadora Pascal en 1640 es representada en el Museo de Winger. Siguieron las máquinas en base de Blaise Pascal y de Gottfried Wilhelm von Leibniz. Alrededor de 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar creó la primera computadora mecánica exitosa producida en serie. El aritmómetro de Thomas, que podría sumar, restar, multiplicar y dividir, estaba basado principalmente en el trabajo de Leibniz. Y la tecnología de tarjeta perforada en 1801. En 1725, Blaise Bouchon, no sé si tampoco sé si se pronuncia, pero no sé la pronunciación, que fue alumno de Carlos Brun, usó un lado de papel perforado en un telar para establecer el patrón a ser reproducido en la tela. Y en 1726 su compañero de trabajo, Ian Falcon, mejoró su diseño al usar tarjetas perforadas de papel unidas una a la otra para eficacia en adaptar y cambiar el programa. En 1801, Joseph Marie Jacquard desarrolló una tela en el patrón en el tejido controlado por tarjetas perforadas. La serie de tarjetas podría ser cambiada sin cambiar el diseño mecánico del telar. Esto es un hito en programabilidad. En 1833, Charles Babbage avanzó desde el desarrollo de máquina diferencial a desarrollar un diseño más completo, la máquina analítica, que para su programación tomaría prestada directamente las tarjetas perforadas del telar Jacquard. En 1835, Charles Babbage describió su máquina analítica en el plan de una computadora programable de propósito general, empleando tarjetas perforadas para la entrada y un motor de vapor para la energía. Su idea inicial era usar tarjetas perforadas para controlar una máquina
que podía calcular e imprimir con precisión enormes tablas logarítmicas. La idea de Babbage pronto se desarrolló en una computadora programable de un propósito general, máquina analítica. Ada Lovelace, hija del Lord Byron, tradujo y agregó notas de Al Sketch of the Analytic Engine por Federico Luigi. Conte Mandadrea. Ella ha sido asociada cercanamente con Babbage. Algunos afirman que ella fue la primera programadora de computadoras del mundo. No obstante, esta afirmación y el valor de sus otras contribuciones son discutidos por muchos. Una reconstrucción de la máquina diferencial 2 segundos, un diseño interior más limitado, ha estado en operación desde 1991 en el Museo de Ciencia de Londres, con algunos cambios triviales. En 1890, la Oficina del Censo de los Estados Unidos usó tarjetas perforadas, las máquinas de ordenamiento y las maquinarias tabulosas diseñadas por Herman Hollier y para manejar la inundación de datos del censo esencial, ordenando por la Constitución de los Estados Unidos. La compañía Hollier eventualmente se convirtió en el núcleo de la IBM. La IBM desarrolló la tecnología de la tarjeta perforada en una poderosa herramienta para el proceso de datos de negocios y produjo una extensa línea de máquinas tabuladoras especializadas. Por 1950, la tarjeta de IBM había llegado a ser ubicua en la industria y el gobierno. Siguiendo los pasos de Babbage, aunque ignorante de este anterior trabajo, Percy Ludgate, un contable de Dublín, Irlanda, diseñó independientemente una computadora mecánica programable que describió en un trabajo que fue publicado en 1909. Una de las muchas instalaciones de computación, las tarjetas perforadas fueron usadas hasta y después del final de los años 1970. Por ejemplo, en muchas universidades alrededor del mundo, los estudiantes de ciencia e ingeniería someterían sus asignaciones de programación al centro de computación local en forma de una pila de tarjetas, una tarjeta por línea de programa. Y entonces tenían que esperar que el programa estuviera en cola para ser procesado, compilado y ejecutado, en espera para la impresión de cualquier resultado, marcando con la identificación de quien lo solicitó. Sería puesta en bandeja de salida fuera del centro de computación. En muchos casos, estos resultados serían solamente en el listado de mensajes de error por respecto a la sintaxis del programa. Necesitando otro ciclo de edición, compilación y ejecución, las tarjetas perforadas todavía son usadas y manufacturadas hasta este día, y sus dimensiones distintas y la capacidad de 8 columnas todavía pueden ser reconocidas en forma de registros y programas alrededor del mundo. Y las calculadoras de escritorio. Por los años 1900, las primeras calculadoras mecánicas, cajas registradoras, máquinas de contabilidad, etc., fueron rediseñadas para usar motores eléctricos, con la posición de engranajes como representación para el estado de una variable desde los años 1930. Compañías como Frieden, Marchant Calculator y Monroe hicieron calculadoras mecánicas de escritorio que podían sumar, restar, multiplicar y dividir. La palabra computador era un título de trabajo asignado a la gente que usaba
estas calculadoras para realizar cálculos matemáticos. Durante el proyecto Manhattan, el futuro laureado Premio Nobel Richard Feynman fue el supervisor de un cuarto lleno de computadoras humanas. Muchos de ellas eran mujeres dedicadas a la matemática que entendían en las ecuaciones diferenciales que eran solucionadas para el esfuerzo de la guerra. Después de la guerra, incluso el renombrado Stanislaw Ulam fue presionado en el servicio para traducir las matemáticas matemáticas a aproximaciones computables para la bomba de hidrógeno. En 1948 fue introducido el Curta. Esta era una calculadora mecánica pequeña portable que tenía el tamaño aproximado de una amoladora de pimienta. Con el tiempo, durante los años 1950 y los años 1960, aparecieron en el mercado una variedad de diferentes marcas de calculadoras mecánicas. La primera calculadora de escritorio completamente electrónica fue la Anita MK7 británica, que usaba una pantalla de tubo Nixie y 177 tubos Tiratron, su miniatura. En junio de 1963, Frieden introdujo la ES 130 de 4 funciones. Tenía un diseño completamente transistorizado, la capacidad de 13 dígitos en un CRT de 5 pulgadas, e introdujo la notación polaca inversa al mercado de las calculadoras a un precio de $2,200. El modelo SC-132 añadió la raíz cuadrada y las funciones recíprocas. En 1965, los laboratorios Wang produjeron el LOSI-2, una calculadora de escritorio transistorizada de 10 dígitos que usa una exhibición de tubo Nixie y podía computar logaritmos. La era del computador moderno comenzó en un explosivo desarrollo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo que los circuitos electrónicos, los relés, los condensadores y los tubos de vacío reemplazaron los equivalentes mecánicos, y los cálculos digitales reemplazaron los cálculos análogos. Las máquinas como el Atanasoff Berry Computer Z3, Colossus y ENIAC fueron construidas a mano usando circuitos que contenían rieles y válvulas, tubos de vacío, y a menudo usaron tarjetas perforadas o cintas perforadas para la entrada como el medio de almacenamiento principal. A ver. Al final de la era... A ver, Bien. ya hasta ahí nomás porque ya se nos está acabando el tiempo y quería darles una observación con respecto a lo que han trabajado hasta hoy día, ¿ya? Miren, esta parte de la historia de ambos componentes de una computadora, tanto el hardware como el software, tienen una razón de estudio, ¿no? La razón de estudio es que aparte del trabajo de investigación que ustedes han hecho, que me imagino les ha tomado unas 5 o 6 hojas a lo mínimo, pues todavía no me he sentado a mirar los trabajos. Ya este fin de semana los observaré, pero me gustaría mucho que le adicionen algo al trabajo y que me lo envíen en el mismo archivo que tienen ahí, ¿ya?
vuelvan a hacer un envío o anulen el envío y me lo vuelven a enviar. ¿Cuál es la intención de esto? Que así como han hecho el trabajo de investigación y así como sus compañeros están resumiendo el tema, tratando de resumirlo, de extraer lo más importante del contenido investigado, es lo que quiero que hagan todos. Extraer todo el contenido de la historia, del hardware y del software en un par de hojas. En una cara irá la historia del hardware y en la otra cara irá la historia del software. Solo hay que extraer lo más importante nada más. Cada uno me hace ese trabajo, incluyendo la persona que se justificó que no había tenido internet y etcétera, y me lo hacen llegar por favor hasta mañana en la tarde. Ya hasta mañana en la tarde desactiven todo. Yo voy a actualizar ahorita en este momento las fechas de entrega de esos dos trabajos y van a quedar hasta el día de mañana en la tarde. Lo que me toque hacer, le agregan ahí una hoja de resumen de hardware y resumen, o en todo caso agrego otra tarea donde se pueda agregar resumen de hardware y resumen de software en un solo archivo. ¿La desconecto, papi? Las dos tareas, ¿ya? No sé si me estoy dejando entender, solamente quiero que me extraigan las ideas más importantes tanto de la historia del hardware como la historia del software. Como ya tienen el trabajo, solamente es una cuestión de leerlo y resumirlo, porque hay una parte de la historia que voy a tener que preguntar en un examen que a posteriori tome, ¿no? Más o menos está claro lo que acabo de pedir. Sí, ingeniero. Que tenemos que hacer un resumen de la historia de hardware y del software. Un resumen de la tarea. Sí, pero en una cara. O sea, en una una cara sola. irá el resumen del hardware, de la historia de hardware, y en otra cara irá el resumen de la historia del software. ¿Sí? Ya. O sea, el resumen va a tener solo dos caras, nada más. No necesito más. Donde se redacten los puntos clave de cada una de las historias, ¿no? Resumidamente, obviamente, ¿no? Porque es harto, es bastante. Por eso, resúmanlo a una cara. Sí se puede hacer el resumen a una cara. Para que ese sea el tema, yo después leeré esos resúmenes. Por eso les estoy pidiendo hasta mañana, cosa que ya verán en el Classroom la tarea a qué hora tendrán que entregarla más tardar, para que ya ustedes tengan el resumen final, y con ese resumen es el que van a estudiar ustedes para el posterior examen que les dije que iba a tomar, ¿no? O que voy a tomar en algún momento, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta que hacerle a sus compañeros, todos los demás. ¿Nada? ¿No?